Y es una palabra, hermano, que nos reta para este año 2015, ¿ya? Que es un año que tenemos que ser valientes. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y esa palabra fue en un contexto de conquista. ¿De qué fue el contexto? De conquista. ¿Amén? No es como la conquista que hemos visto muchas veces por la televisión, sino que es adquisición de nuevos lugares, de nuevos territorios. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, versículo 1, versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu de cobardía. Fíjese, ¿sabía usted que la cobardía es un espíritu también? ¿Ya? ¿Y cuál es la antítesis del espíritu de cobardía? El espíritu de valentía. ¿Ya? Ese es el tema. Los valientes de David. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ya? Fíjese, hermanos, que aquí la valentía la vamos a definir en 3 ámbitos. ¿Ya? Porque ¿qué cosa dijimos que es la antítesis de la cobardía? Valentía. La palabra valentía no sale en este texto, pero sí está incluido en las 3 facetas que vemos aquí de la valentía. 1, espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Alguien me puede decir: bueno, pastor, aquí no dice espíritu, pero también está incluido. ¿Por qué? Porque el Señor antepone, ¿ya?, o pone frente al espíritu de cobardía estos 3 espíritus, porque tienen que ser una alineación, o más bien tiene que estar en contraparte espíritus, ¿ya? Y por eso que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio, que son las 3 facetas de la valentía. ¿Ya? Fíjese, amor tiene que ver con valentía, ¿sí? Dominio propio tiene que ver con valentía, con ser valiente, con sujetarnos, ¿ya? Sí. Y de poder también. Amén. Uno dice: bueno, el que es valiente tiene poder, el que es valiente conquista, el que es valiente, si uno tiene la energía, tiene la capacidad, tiene la fuerza, pero se nos olvida que el valiente tiene amor y el valiente tiene dominio propio. Fíjese lo que dice esta versión, dice: porque el Espíritu de Dios nos ha dado, porque el Espíritu de Dios que nos ha dado no nos hace cobarde, sino que Él es para nosotros fuente. ¿De qué cosa? De valentía, fuente de poder, fuente de amor y de buen juicio, dice aquí, en dominio propio. Fíjese qué interesante, hermanos. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Y vamos a adentrarnos un poco en el tema. Hechos 13, 22 dice: quitado el rey Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. ¿Quién levantó? ¿Quién lo levantó? ¿Quién dice acá? Dios. ¿Ya? Dice: quitado les levantó, ¿quién? Dios, por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo. ¿Quién dio testimonio? Dios. ¿Acerca de quién? De David. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo
Quiero. Amén. Entonces, hermanos, vemos que una característica de David, ¿cuál era? ¿Que era cobarde? Valiente. Una de las características que tenía David, que era valiente, o sea, tenía un espíritu de poder, tenía un espíritu de amor y tenía un espíritu también de para determinarse a ir a la guerra. ¿Cree usted, hermanos, que David en algún momento no tuvo temor? ¿Tuvo temor o no? Sí. ¿Y fue cobarde porque tuvo temor? No. Hermano, cuando uno siente temor ante algunos desafíos que el Señor nos pone, no es porque seamos cobardes, a veces confundimos las cosas, ¿ya? ¿Cree usted, hermanos, que el rey David no tuvo temor en algún momento cuando había sido perseguido por Saúl? La mayoría de los salmos que escribió el rey David y que tienen que ver con temor y que le pide socorro a Dios es cuando huía de la paternidad que Dios le había asignado a él, que era Saúl, pero que éste no había funcionado como padre, sino que se había convertido ¿en qué? En un enemigo del valiente. ¿Ya? Fíjese las características del valiente. En el libro de Cantares habla que está la novia, que está la esposa y está rodeada por 70 escudos de valientes. Está rodeada de escudos de valientes. Amén. Recordemos que el número 7 es el número perfecto del Señor. Es un número también de perfección. Amén. Entonces, hermanos, vemos que aquí dice que varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Se necesita valentía para hacer la voluntad del Señor. Jesucristo fue un hombre valiente cuando fue a la cruz. Amén. ¿Sí o no? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos más que saber, experimentar que para hacer la voluntad del Señor, hermanos, tenemos que ser valientes, tenemos que vivir en un espíritu de valentía. Gloria a Dios. A veces nos la jugamos por nuestros trabajos, a veces por nuestro oficio, pero tenemos que tener mayor valentía y mayor decisión, ¿ya? Mayor hombría en el Señor, que se entienda bien. ¿Por qué digo hombría en el Señor? Porque la palabra varón, fíjese muy bien, varón es aquel que ha alcanzado una estatura. Por eso la Biblia dice el varón perfecto. Entonces nosotros tenemos que ser esforzados y valientes, como nos dice la palabra, y esforzarnos, hermanos, en la obra del Señor más que en cualquier cosa. Amén. Dios nos ha dado una familia hermosa, ¿ya? En la fe. Dios nos ha dado personas en que se pueden confiar, ¿ya? Personas que el Señor nos ha vinculado como familia en la fe. Pero, hermanos, nosotros tenemos que trabajar en conjunto y en equipo para poder lograr lo que el Señor quiere. Fíjense las características de David. Vemos a este hombre valeroso, valiente en extremo, ¿ya? Y David, hermano, se la jugaba todo por el Señor, ¿ya? Él, cuando había que dar por el Señor, él lo hacía, tenía buena voluntad. Él, las guerras, las batallas que hacía por el Señor, lo hacía porque por amor al Señor y por amor al pueblo del Señor. ¿Cree usted, hermanos, que David no amaba al pueblo de Israel? Él era el pastor del pueblo de Israel, ¿ya? Entonces vemos que este hombre valeroso, que no sintió ninguna cobardía cuando se paró enfrente de Goliat, y yo creo, hermanos, que vino el Espíritu sobre él, ¿ya? Y dijo: ¿quién es este incircunciso, este hombre que está lejos del pacto, que ha venido a blasfemar al ejército de Jehová?
Y el Espíritu de Dios vino sobre él, y todos sabemos la historia cómo ganó David. Amén. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón para Dios. El Señor lo hizo enfrentarse a un gigante y lo derrotó. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de valentía, hermano. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener esta insignia como quien tuvo Josué, ¿ya? Para ir y caminar y enfrentarse todo lo que tenemos por delante, ¿ya? Se imagina, hermano, Josué, que después que estaba en medio de toda la conquista, que le dijera al Señor, ¿sabes que mejor no? Búscate otro. El Señor le dijo en el principio de su ministerio. ¿En qué momento le dijo, digamos, del ministerio de Josué, esfuérzate y sé valiente? ¿Le dijo cuándo? ¿Al final de su ministerio? Se lo dijo al principio. Amén. Dios lo marcó con la valentía y con el esforzarse. ¿Ya? Dios nos ha puesto a cada uno, hermanos, para que conquistemos lugares, conquistemos regiones, conquistemos áreas, conquistemos dimensiones. Hermanos, si nosotros hemos sido conquistadores, el primero que llegó al óvulo fue usted, entre millones. Entre millones. Fue el primero que ganó la carrera, el maratón. Hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Sabía usted, hermano, que el salmón nada contra la corriente y llega al lugar donde nació? Y ahí pone sus huevos. ¿No nos dice algo eso? Los peces. ¿Cómo saben ellos? ¿Cómo reconocen el lugar donde nacieron para poner sus huevos? Interesante, ¿no? Vamos a ver los hombres de David, ¿ya? Porque vamos a hablar los valientes de David. El primer valiente, David, figura de Jesucristo. Vamos a ir al libro de 2 de Samuel 23:8. 2 de Samuel 23:8. ¿Le está hablando al Señor, hermanos? Amén. La palabra del Señor siempre es buena. Gloria a Dios. Amén. Dice 2 de Samuel 23:8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo ¿quién? David. ¿De quién eran los valientes? David. Fíjese que los valientes tienen renombre y quedan en la historia. Hay gente que dice que me gustaría que mi nombre quede en la historia y que todos hablen de mí cuando yo haya muerto, o me gustaría que mi apellido tuviera renombre y que todos hablaran de mi apellido. Pero estas personas, sin buscar fama, sino que hacer lo que Dios les mandó. ¿Qué les mandó a hacer Dios a los valientes de David? Les tocó, ¿sí o no?, pelear junto al rey. Yo no creo que David, cuando iba a las campañas, iba solo. Iba con sus valientes. Iba con los que tenían su espíritu. Amén. Es peligroso, hermanos, no tener el espíritu del rey. Es peligroso no tener el espíritu del Padre de la nación. Amén. Porque fíjense que estos valientes en algún punto quisieron apedrear a David. ¿Y acaso no eran los valientes de David? Sale en la Biblia que en algún momento quisieron apedrear a David. ¿Sabe en qué momento fue? Cuando les secuestraron a sus esposas. Quemaron el campamento y llevaron todo el botín. ¿Y por qué tuvieron la idea de matar y de apedrear a David? Porque estaban en amargura de espíritu. Pero fíjese que estos hombres de David, que eran los mismos que salieron de aquellos que estaban en la cueva, si no me confundo, maestro, se me corrige, de Adulam, que dice que llegaron ¿cómo? Amargados, llegaron haciendo fiesta, llegaron ¿cómo? Bailando, estaban endeudados, amargados.
atribulados en el espíritu. Y fíjese que de entre ellos salieron 5 hombres valientes, 3 los más importantes, que lo vamos a ver acá, y vemos cómo finalizaron, hermanos, su vida, y por qué no decir su ministerio, hermanos, porque ellos estaban para eso. Fíjense que el postrer estado fue mejor o mayor que el primero. Dice el primero, José Basebet, el Tacmonita, el principal de los capitanes, que era ¿quién? Adino, ¿ya? Adino, fíjese, el esnita, quien mató ¿a cuánto? A 800 hombres en una ocasión. Hermanos, fíjese que aquí vemos un valiente, que en otras palabras era Adino, ¿ya? Yo sé que en otras partes de la Biblia habla de Adino, el maestro habló de Adino una vez, pero fíjese que este Adino, hombre valiente que luchó junto a David, mató ¿a cuánto? A 800 hombres. ¿Eso es normal? El cable. ¿Eso es normal que este valiente haya hecho esa proeza, hermanos? Fíjense, hermanos, que nosotros tenemos la oportunidad de Dios aquí en esta tierra en convertirnos en valientes. Estos valientes andaban junto a David, ¿ya? Cuando andaban en las campañas, dormían junto a David. Ellos tenían una vida de convivencia junto a David. Cuando David planificaba, estaban ellos, porque ellos eran los valientes de David. Amén. Ellos eran los valientes y eran las personas indicadas que Dios le había dado al hombre de Dios. David tampoco se mandaba solo. Amén. Tenía por padre a Dios directo. Y ay de David si no hiciera la obra de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Ay de mí si no predicare el evangelio. Después dice el 9. Después de él, estamos hablando de los 3 valientes. Después vamos a hablar de los 2 más. Después de él, Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y los hombres de Israel retrocedían. Fíjense. ¿Hace falta, hermanos, un Eleazar ahora? En estos tiempos, cuando dicen, hay algunos pastores que dicen que la iglesia está mal, que la iglesia está retrocediendo, y hay algunos ministros que dicen que la iglesia tiene que reinventarse, hermanos. ¿La iglesia tendrá que reinventarse o la inventó Dios? ¿Quién inventó la iglesia? Dios la inventó, Dios la concibió, Dios la creó, ¿ya? Y hermano, y a veces los ministros de este tiempo han perdido el rumbo, pero hay otros ministros que dicen, la iglesia está avanzando, la iglesia está en conquista, la iglesia está en victoria, la iglesia está haciendo lo que Dios quiere. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? ¿La iglesia está mal y retrocediendo, o la iglesia está avanzando y conquistando? Los que tienen entre sus filas Eleazar, ellos dicen, la iglesia está avanzando. Amén. ¿Por qué? Porque dice que estaba con David. Cuando dice, más encima desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y los hombres de Israel retrocedían. ¿Hace falta un Eleazar cuando la iglesia de Dios retrocede? Sí, hace falta estos tipos de valientes. Y aquí, hermanos, estamos hablando de géneros de valientes de David. Fíjense el espíritu de este hombre. Dice, y se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada la espada. ¿Dónde? ¿Era un hombre de la palabra?
Era un hombre que tenía la palabra del Señor. Fíjese, hermanos, que necesitamos este tipo de valientes. ¿Ya? Vimos a uno que mató 800 hombres, pero vimos que este hombre, Eleazar, en el momento que Israel estaba perdiendo, desafiaron a los enemigos y mató a tantos enemigos, y la espada se hizo una extensión de su brazo y de su mano. La palabra, hermano, la palabra te va a dar el poder, la palabra va a hacer destrozos en las tinieblas, siempre y cuando tengas la palabra en tu mano. Amén. Esfuérzate y sé valiente. No tenemos que cumplir partes de la palabra o hacer parte de la palabra, porque es como que no hiciéramos nada. Si la palabra nos dice que esforcémonos y ser valientes, es que nosotros tenemos que tener la totalidad de la palabra, hermanos, en nuestra mano, ser uno, tener una unidad, no con partes de la palabra, sino que toda la palabra. Y cuando la palabra se hace vida y se hace carne, hermano, entonces mataremos muchos enemigos por la palabra. Gloria a Dios. Amén. Aquel día Jehová dio, ¿qué cosa? Una gran victoria, y el pueblo volvió tras él tan solo para coger el botín. Oh, hermano, los valientes de David son gente noble, hermanos. Son gente de pacto. Amén. Él pudo haber dicho: yo hice la gran victoria y yo me merezco todo el botín. Pero este hombre noble llamado Eleazar, valiente de David, tenía un espíritu de ¿qué? Una de las facetas de la valentía, espíritu de amor. No vio por lo de él. Él pudo haber tomado todo el derecho, pudo haberle ofrecido incluso el botín a David, su señor, su rey. Pero dice acá que el pueblo volvió tras él tan solo para recoger el botín. Amén. Gente noble, gente que está ahí. Amén. Gente que tiene una buena comunicación, gente que tiene una identificación, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que ser sinceros y pesar nuestros corazones realmente si estamos identificados con el hombre de Dios. Amén. Tercero, el 11. Después de este fue Sama. Estamos hablando, este es el tercer valiente, hijo de Age o Age, el Ararita. Fíjese, hermanos, que aquí siempre dice hijo de, hijo de, hijo de. Son valientes, hermanos, porque ellos vienen de una rama, de una descendencia, y ellos tienen paternidad. ¿Ya? Nosotros no podemos tener valentía de Dios si no tenemos paternidad. ¿Ya? Ellos reconocían, dicen: yo soy hijo de tanto. ¿Ya? Y eran valientes. Y les funcionó por el tema del reconocimiento, que es algo muy importante, hermanos. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de ¿qué? De lentejas. Fíjense, hermanos, que las legumbres, en el sentido espiritual, son algo importante. ¿Qué fue lo que cambió en la dieta? A veces saben algunas personas que yo estoy en dieta. ¿Ya? Yo le dije a cierto alimento: no entrarás en mí. ¿Ya? Pero fíjese que la dieta, si lo vemos espiritualmente, es morir a algo para entrar a una dimensión mejor. Yo en parte estoy entendiendo a Daniel, que él se abstuvo de ciertos alimentos que le daba el rey. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él empezó a comer legumbres. Y las lentejas, hermanos, son legumbres. Ahora, ¿qué significa esto en el sentido de la palabra? El que come lenteja
es el que recibe las cosas que no nos gusta de la palabra. ¿Por qué? Porque a veces las cosas que no nos gustan son las que nos fortalecen a un nivel más alto. A mí, por lo general, no me gusta mucho la lenteja, pero yo soy consciente de que tengo que ingerir lenteja de vez en cuando y recibirla y que se introduzca por mi boca a mi organismo, cosas que no me gusta mucho el sabor, pero yo sé, hermanos, que eso me favorece mi organismo. Hay cosas a veces, como decía el pastor Luis, cuando nos dan la palabra, que nos dan el pan y nos dan el manjar, y a veces comemos solamente el manjar, pero no nos queremos comer el pan, ¿ya? Pero hermanos, Sama defendía las cosas de la palabra que a veces no nos gustan, y defendió el terreno, defendió esa área, defendió esa dimensión, hermanos, de la enseñanza que a veces nos incomoda. Amén. Porque a veces la palabra es así, ¿ya? Y lo bueno de la palabra, hermanos, que va para dos filos, porque a mí me toca igual, ¿ya? ¿Sabía usted, hermanos, que yo me edifico también, me fortalezco en la enseñanza, porque la palabra va para los dos lados? Dice, y el pueblo huyó delante de los filisteos, ¿ya? Fíjese, ¿qué hizo el pueblo? ¿Defendió las lentejas? Huyó. La mayoría del pueblo, hermanos, no les gustan las lentejas. La mayoría del pueblo no les gustan las legumbres, pero están en la siembra porque es necesario. El pueblo huyó, el pueblo defendió otras cosas. Ojo, el pueblo defendió otras cosas, pero abandonó lo que el Señor le tenía para ellos, que era la legumbre, hermanos. Pero gloria a Dios que se levantó un valiente llamado Sama, que esta estirpe o este linaje de valientes era que defendía las legumbres, defendía las partes de las palabras que nos hacen más nutritivos. Y yo que pensaba que toda la palabra era hermosa y dulce. Y Jehová salió al encuentro para matarlo. ¿A quién? A Moisés. ¿Por qué? Porque no estaba caminando en el pacto. Pastor, la palabra es dura. Los discípulos le dijeron, o la gente que estaba con Jesús, ¿qué palabra más dura? ¿Quién la va a poder soportar? El Señor estaba dando legumbres, el Señor estaba dando lentejas, y el Señor estaba ofreciendo y cuidando y cubriendo áreas de la palabra como Sama. ¿Sabía usted que Sama es figura y sombra de los ministerios que les ama realmente? ¿Le va a dar todas las veces a su hijo, le va a dar golosinas porque las pide? No. A veces es necesario darle vianda, darle cosas que realmente necesita por amor. Fíjese que los tres valientes de David actuaban ¿en qué? En amor. ¿Actuaban en qué? En poder. ¿Sí o no? El espíritu a la verdad quiere hacer y quiere cumplir la voluntad de Dios, pero ellos tuvieron un dominio propio para someter su carne y obedecer al que les envió. Amén. Entonces, hermanos, fíjese que acá dice que el 12, pero él se paró ¿dónde? En medio de aquel terreno. Y fíjese que cuando un valiente se para en medio de aquel terreno, eso es un acto de autoridad, es un acto de cobertura, es un acto de decir, yo defiendo este terreno que Dios mandó al pueblo. No estaba defendiendo el terreno de él, sino que estaba defendiendo el terreno de él. ¿De quién? Del pueblo. Son hombres nobles, son hombres confiables, son hombres que aman la obra de Dios.
Hermanos, y estar en el púlpito no es cualquier cosa. Estar en el púlpito, hermanos, es amar la obra de Dios. Es poner la obra de Dios sobre nuestros intereses. No es cualquier cosa, hermano, ¿ya? Que se entienda esto, ¿ya? Dice, se paró en medio de aquel terreno, dice, lo defendió, y no solo lo defendió, sino que derrotó a los filisteos. Y así Jehová dio una gran victoria. ¿Cree, hermanos, que el pueblo de Israel no quedó con ganancia después de esto? Fíjese, el pueblo de Israel quedó con el terreno de lentejas. El pueblo de Israel quedó con el valiente que Dios le había dado, y el pueblo de Israel quedó con el botín de los enemigos que fueron a luchar. ¿Por qué? Porque habían, ¿qué cosa? 3 valientes de David. Nadie dijo, yo soy valiente porque yo soy Sama, yo soy valiente porque soy Eleazar, ¿ya? Yo soy valiente porque soy Adino. No, yo soy valiente porque estoy al lado del hombre que Dios me asignó. Por eso soy valiente y por eso hago las proezas que yo hago, porque yo reconozco. ¿Eran los valientes de quién? De David. Y David era el valiente de Jehová. Gloria a Dios. ¿Le gusta la palabra, hermanos? Amén. ¿Está ministrando la palabra del Señor? Amén. Fíjese que dice aquí, un día en tiempo de la siega, el 13, 3 de los 30 jefes descendieron y se unieron a David en la cueva de Adulam. Fíjese, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refaim, David estaba entonces en la fortaleza y había en Belén una guarnición de los filisteos. ¿Dónde estaban los filisteos? En el lugar donde se hacía el pan. Belén, Betlehem. Y dijo David con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces, ¿quién? Los 3 valientes que habíamos leído recién irrumpieron en el campamento de los filisteos, sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David, pero él no la quiso beber, sino que la derramó como ofrenda para Jehová, diciendo, lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto, he de beber yo la sangre de los hombres que fueron allí con peligro de su vida. Yo quiero transmitirle una enseñanza que recibimos del apóstol Carlos el día miércoles. El apóstol Carlos nos enseñó que esta historia, este suceso, es el segundo suceso cuando el agua se convierte en sangre. ¿Cuándo se convirtió el agua en sangre? ¿O en vino? Porque sangre y vino, usted sabe que hemos enseñado en la Santa Cena que es la misma cosa, ¿ya? Por la sangre de Cristo tenemos gozo. ¿El gozo de qué? El gozo de la salvación, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo primero cuál fue el primer milagro de Cristo Jesús? Convirtió el agua en... Fíjese que la sangre y el vino son la misma cosa, ¿ya? ¿Amén? Porque figura de la sangre es el vino. Nosotros tomamos, no es que tomemos literalmente la sangre de Cristo Jesús, sino que tomamos el vino que representa o es figura o es el elemento de la sangre, ¿ya? ¿Sí o no? Eso es doctrina, eso es así. Pero el apóstol nos enseñó que este suceso fue el segundo que sale en la Biblia, donde se convierte el agua en vino, y en este sentido en sangre, porque David hizo una oblación. ¿Sabe usted lo que es una oblación? Una libación, quiero decir. La derramó, ¿ya? Y dijo, he de beber yo la sangre
de los hombres que fueron allí con peligro de su vida? Fíjese, hermanos, que estos hombres arriesgaron, ¿qué cosa? Sus vidas. Arriesgaron que incluso su familia hubiese sido perjudicada si ellos hubiesen muerto. ¿Por qué? Porque ellos eran los valientes de David y cumplieron el deseo del Padre. ¿Amén? El Padre tiene un deseo y sabe que ellos estaban dispuestos a todos a cumplir el deseo del Padre. Fíjese, hermanos, que hubieron también dos valientes, y hablo de un matrimonio de valientes, llamado Priscila y Aquila, o Aquiles. Fíjese, hermanos, que este matrimonio que tenían el ministerio de la palabra y eran maestros según la palabra, ¿ya? Una maestra llamada Priscila y un maestro llamado Aquiles o Aquila, dice la palabra, y el apóstol Pablo habla de ellos, que ellos pusieron su vida, pusieron en peligro su vida para que el apóstol pudiera hacer lo que Dios le había mandado hacer. ¿Será, hermanos, el deseo de Dios que nosotros pongamos nuestra vida al servicio de Dios, al servicio de la obra? A veces nosotros decimos: Señor, me entrego a ti, doy mi vida. Y a veces el Señor nos dice: bueno, si tú me cantas que te entregas a mí, que das tu vida. A veces cumplimos ni siquiera con las cosas mínimas. Y las demandas, hermanos, de Dios son altas. Las demandas que Dios tiene, hermanos, no es cualquier cosa. Amén. Por eso, hermanos, yo alegro que cuando hay valientes de David, hermanos, la obra crece. ¿Ya? Yo voy a estar acompañando al apóstol. Yo voy a cumplir como una función, no sé, que yo ni siquiera llego a los pies de estos valientes, pero en cierta medida, hermanos, nosotros vamos a hacer un trabajo allá en Chiloé, y yo le pido la oración por mi apóstol, ¿ya? Le pido la oración porque nosotros vamos a hacer un trabajo muy especial. Fíjense que allá el apóstol me conversaba de que el pastor Alejandro Torres ha sufrido muchos ataques de brujería en Chiloé. Él vive en un sector que se llama Dalcahue, y nosotros sabemos a través de la historia que Chiloé es una tierra enigmática, es una tierra llena de destinos. De ahí salen las historias del Caleuche, del Trauco, y sabemos y tenemos un antecedente de que existe la brujería allá. Y hermanos, nosotros no vamos a hacer cualquier cosa. Yo le dije como en broma: ¿sabe qué, apóstol? Me gustaría, voy a ir con usted porque no conozco Chiloé y yo quiero pasear, ¿ya? Y le dije: pero mayormente usted sabe a lo que voy. Amén. Entonces, hermanos, la obra del Señor, el trabajo en el ministerio tiene que ser así. Tiene que haber un valiente enviado de Dios junto a otros hombres valientes. Y es un honor, hermanos, poder estar allá en Chiloé. ¿Cómo sabe usted, hermanos, que por esta cifra que hacemos de dinero y de tiempo, ya, por el poder estar con la familia, a veces descansando, estamos haciendo la obra del Señor? Y yo estoy seguro que el Señor nos dará un goce mucho más especial en la familia. Porque cuando nosotros nos sembramos en Dios, Dios nos da una cosecha mayor. Amén. En cierta oportunidad, cuando estuvo el apóstol Luis Carlos Buc, ¿ustedes supieron algo de que el Señor habló por mi boca? Y yo, en el momento de la administración, porque fue una administración bastante larga, de alrededor de 1 hora,
en el momento que Dios me estaba usando, hablándole a él y a los hermanos que estaban ahí, no podíamos cortar la reunión porque era un fluir profético tan fuerte. Yo me había acordado que tenía una prueba al día siguiente en la universidad, y yo le dije, apóstol Carlos, es una atmósfera muy linda, me tengo que ir porque me falta el tiempo. Y el Señor me habló a mí mismo por mi propia boca y dijo, ¿ya? ¿Para qué vas a usar este tiempo si yo tengo montañas de tiempo para ti? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Quiero decir que el tiempo que usted está, las 2 horas aquí en el culto, es una inversión lo que usted hace. Y más que una inversión, estamos aquí por amor. Aunque no sea inversión, ¿ya? Aunque no sea inversión, aunque sea tiempo que estamos, esto lo hacemos por amor. No lo hacemos por cumplir, no lo hacemos por cualquier cosa, hermano. Esto lo hacemos por amor, porque los valientes, para ir concluyendo, porque los valientes, todos los que hacían las guerras y las matanzas y todas las proezas que hacían, hermanos, tenían algo mayor, porque la fe y la esperanza son cosas grandes, pero el amor, hermanos, es mayor. ¿Qué cosa era lo que los movía? ¿Cuál era el motor que los movía? ¿Cuál era la cosa en común que ellos tenían? El amor. El amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Vamos a ver rapidito para ir concluyendo los 2 últimos valientes. Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia. Fíjense, hermanos, que este Joab no fue uno de los personajes más ilustres, si bien fue famoso, ¿ya? Pero hizo cosas, mató a inocentes. Pero aquí no estamos hablando de Joab, sino que estamos hablando del hermano de Joab, llamado Abisai. Era el principal ¿de quién? De los 30. Fíjense, hablamos de los 3 valientes y ahora hablamos de un grupo de valientes que son los 30, y voy a hablar de 2 de los principales de ellos. Dice, este alzó su lanza contra 300 hombres, a quienes mató y ganó renombre entre los 3, pero el más renombrado era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Amén. Aquí, hermanos, estamos hablando de una categoría de valientes, ¿ya? Dice que alcanzó renombre porque alzó su lanza en medio de 300 hombres y los mató. Amén. Pero fíjese, hermanos, que tenemos una contraparte. Era su hermano Joab. Si bien Joab fue el general del ejército de Israel por mucho tiempo, pero todas las proezas que habían hecho Joab los oscureció, porque este Joab hizo derramar sangre inocente, ¿ya? Y había un antecedente, que en la familia de Joab, hijo de Sarvia, había una persona que había derramado sangre inocente. ¿Cuál es la diferencia entre matar y homicidio? La palabra dice, no matarás. ¿Alguien puede decir qué dice eso? ¿Y cómo se explica a ustedes las tremendas matanzas, las guerras que había? Si dice la Biblia, no matarás, ¿ya? Hay una diferencia entre homicidio y matar. Una persona, cuando está en el ejército y defiende su patria, esa persona mata. ¿Por qué? Porque está entre iguales, está entre digamos, en las líneas enemigas. Pero la palabra homicidio es otra cosa, tiene más que ver con derramar sangre inocente. Y fíjese que este Abisai, teniendo un antecedente de que su hermano era un homicida,
este hombre no se quedó ahí, sino que fue uno de los valientes y el que alzó su lanza contra 300 hombres y los mató. Pero ¿cuál era la diferencia entre Abisai y Joab? ¿Cuál? De que él era un valiente de David. Y si era un valiente de David, tenía un espíritu noble. Amén. El último. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón, ¿qué dice? Esforzado. ¿Cree usted, hermano, que la valentía no se transmite? ¿Cree usted, hermano, que los espíritus que uno tiene? Alguien me va decir, pero ¿cómo, pastor, si yo tengo un solo espíritu, el espíritu de Dios? No, hermano. Usted tiene su espíritu humano y dentro de su espíritu tiene muchos espíritus que vienen de Dios. Uno de ellos es el espíritu de valentía. Y había un hombre, ¿ya?, que se llamaba Joiada, que era un varón como esforzado. Dice, grande en proezas de Cascabsel. Fíjese, no estamos hablando de Benaía, estamos hablando del padre, que hizo grandes proezas porque era un hombre esforzado. ¿Le gustaría, hermanos, tener gente valiente y que sus hijos sean más valientes que uno? Hubo alguien que me dijo, ¿sabes qué? Vuélvete al lugar donde tú saliste porque estás dando la hora. Yo le dije, yo no voy a volver al diario austral porque yo di un paso en el nombre del Señor y no voy a volver atrás. Discúlpeme, pero yo no soy de la gente que vuelvo atrás. Yo soy, lamentablemente, para usted, soy la persona que da un paso y que es incapaz de volver atrás. Y eso no es un espíritu de cobardía, hermano. De que hubieron momentos que me dieron ganas de volver atrás y le hubiese hecho caso a esta persona, que era una persona que era como una figura de autoridad. Yo hubiese vuelto al diario y hubiese ganado menos de la mitad de lo que yo gano actualmente. Y hoy en día, hermano, estoy cosechando lo que yo me determiné a hacer. Amén. ¿Cuánto más, hermanos, en este lugar que es la era de Dios? ¿Cuánto más en este lugar que es el terreno de Dios? Hermanos, si las demandas son altas, es porque los privilegios y porque la cosecha, hermano, es mayor de lo que uno puede pensar. Es una cosecha transgeneracional. Amén. Si somos valientes y esforzados y determinados, hermanos, nuestros hijos de nuestros lomos saldrán valientes. ¿Qué es lo que hizo Benaía? Dice, mató, ¿qué cosa? 2 leones. 2 leones de Moab. ¿Y por qué de Moab? Moab es un espíritu, es un sistema. Si bien mató a 2 leones literales, pero mató a 2 leones que tienen que ver con guerra espiritual. Cada vez que cuando veamos leones en la palabra de Dios que quieren arremeter contra los David o quieren arremeter contra los valientes, hermanos, es porque hay una guerra espiritual. Él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando, hermanos. Eso no es normal, hermano. Eso es una proeza sobrenatural. ¿Por qué? Porque su padre se esforzó y su padre era un hombre conocido por su proeza. ¿Qué pudo dar como resultado en su descendencia? Un hijo que mataba leones, hermanos. Nos vamos a jugar por nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate. Yo sé que lo que hicieron mis padres, hablo de ustedes, el maestro con la pastora, es un acto de valentía, hermanos. Yo realmente estoy orgulloso de ustedes. Yo realmente
los reconozco como mis padres biológicos, también fueron en su momento padres de fe, y yo creo que ustedes son los designados para Lautaro, y esa palabra que yo le dije al final, ustedes son parte del reservorio, de la reserva. No son palabras hermosas, palabras bonitas, sino que el Espíritu me habló en el momento de la adoración. Amén. El Señor en el Espíritu me mostró una reserva, un reservorio, como que era un lugar como que se reservaba el mejor vino, o era un lugar donde se guardaba cosas de gran valor. Y el Espíritu me habló acerca de ustedes, que ustedes eran parte del reservorio para esta tierra que Dios tiene. Amén. Amén. También, fíjese lo que hizo Benaía. No se conformó con los leones. Mató David a leones. ¿Y por qué mató a leones? Porque estaba al lado de uno que había matado leones. Eso tiene que ver con la impartición, hermanos. Amén. La obra del Señor a veces se ha visto truncada porque no hay impartición. Ya hemos hablado 1000 veces lo que es la cobertura y la paternidad. Son necesarias para que esto funcione. Y la impartición, hermanos, es como que te ponen un acelerador de aquel que te envía, y tú puedes hacer cosas que tú nunca has pensado, porque tú tienes el espíritu del hombre enviado por Dios. Amén. Amén. Yo tengo el espíritu de Dios, pero yo también tengo el espíritu de un apóstol, de un hombre nombrado por Dios, y por eso que el respaldo está. Amén. Amén. No sería lo mismo si no estuviéramos en cobertura, hermanos. Dice, mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él, ¿con qué? Palo. ¿Y qué significa el palo o el bastón? ¿Qué es lo que tenía Moisés cuando dividió el mar? Vara. Palo o vara. ¿Ya? Fíjese, este Benaía, hermanos, dice que el egipcio, hombre de gran estatura, tenía ¿qué cosa? Una lanza, pero descendió contra él con un palo. ¿Quién fue en contra del egipcio? ¿Vino el egipcio en contra de él? ¿O fue Benaía en contra del egipcio? Fue Benaía en contra del egipcio, porque él sabía que él tenía una vara de autoridad, y porque él sabía que esa autoridad que él tenía, él ya conocía al final, y por eso que él lo atacó. ¿Quién? Benaía. Y a veces, hermanos, nosotros vemos la iglesia muchas veces perseguida, la iglesia atacada, pero hermano, usted se ha puesto a pensar que la iglesia va y ataca a las tinieblas y la iglesia vence. Déjeme decirle, hermanos, que el diseño original de la iglesia es ese, que la iglesia iba a ir contra las puertas del infierno. Y las puertas del infierno no iban a prevalecer. ¿Quién iba a atacar las puertas del infierno? ¿Y por qué muchas veces la iglesia es la perseguida? La iglesia es la maltratada, porque la iglesia no sabe lo que es la vara de autoridad en su mano. Benaía lo sabía, y él ya sabía que iba a vencer, porque él tenía la vara de autoridad. Pero él también sabía que era un valiente y David era un valiente de glorioso. Así funciona, hermano. Arrebató al egipcio la lanza. ¿De dónde? Fue con la vara de autoridad y llegó con la lanza del enemigo. Fue David contra Goliat con piedras.
en su onda y llegó con la espada de Goliat y la cabeza de Goliat. Lo que se preservó después fue la espada, porque tiempo después estaba en una tienda de un sacerdote la espada de David que le había arrebatado a Goliat. Amén. Amén. Fíjese, hermanos, que una de las características de los valientes es que vela por el bienestar de otro. Amén. David, antes de hacer esas proezas, si bien David nació valiente y nació rey, pero él cuidaba sus ovejas, no, él cuidaba las ovejas de su padre antes de ser rey. Y el Señor lo trató por eso. Y es más, él se enfrentó a leones en el anonimato. Y él dijo después, ya, cuando él habló con Saúl, dijo: tu siervo ya había matado leones y osos, pero él lo tenía en el anonimato. Hermano, fíjese, y yo quiero que usted pueda comprender y absorber las características y el carácter, hermano, de un valiente. Quiero ir con lo último. Arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia. ¿Y qué hizo David con la espada de Goliat? Gloria a Dios. Yo creo, hermanos, que la palabra es muy clara, que tenemos que para lo que se nos viene, hermanos, este año 2015, andar en un solo espíritu. Si no, nosotros corremos mucho peligro y nuestra descendencia. La palabra de Dios se da a conocer. Dios no obliga a nadie. El Evangelio se expone. No es que nosotros andemos con una pistola y le digamos: si tú no te conviertes a Cristo, yo te mato y tú te vas al infierno, porque no funciona así. Todo esto, hermanos, es por amor y por reconocimiento. Amén. Así que dispongámonos y pidámosle a Dios un espíritu de valentía, y cuando le pidamos el espíritu de valentía con los intereses correctos y con el corazón correcto, el Señor nos va a dar un espíritu de amor, nos va a dar un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor. Señor.